Bien, buenas noches con todas, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿Qué compañeros. tal? Buenas noches, buenas noches. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Iris? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Diana? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elsa? Buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. Bien, vamos a ir viendo algunos elementos que ya hemos ido avanzando en el desarrollo de la segunda parte del curso en torno a los sistemas psicológicos que se configuran o se estructuran durante la etapa precientífica, ¿no? Entonces, definitivamente, como ustedes van viendo, el objeto de estudio de la psicología se torna pues una problemática que va a ser, digamos, resuelta de diversa forma, de diversa manera, ¿no? Y bueno, proponer un objeto de estudio involucra ya también tener en cuenta varios elementos en la cual se trata de dar énfasis, a veces a las ciencias naturales, otras veces a las ciencias sociales, otras veces de repente a las humanidades, o también se trata de dar cuenta a las exigencias que existen ya en el desarrollo social, ¿no? Veíamos que la psicología está surgiendo en un periodo también de elevado desarrollo económico, ¿no? Elevado desarrollo productivo, y que justamente también se le va planteando a esta nueva ciencia necesidades, ¿no? Necesidades. Hemos visto ya en este desarrollo el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, ¿no? Y en el caso del estructuralismo, sobre todo el que sistematiza Eduard Tissner, el objeto de estudio va a ser analizar, ¿no? Analizar la estructura de la conciencia. Es decir, tener claro que los elementos principales o primordiales de la conciencia son las sensaciones, y ahí hay una fuerte influencia de la psicofísica, por ejemplo, también todo lo que es la fisiología del sistema nervioso. También otro elemento importante son las imágenes, y también ya había escuelas o planteamientos sobre la capacidad que tiene el ser humano de representarse el mundo a través de imágenes, ¿no? Y otro elemento
importante, básico, podríamos decirlo, de la conciencia son los afectos, ¿no? Definitivamente algo que caracteriza al ser humano es su particularidad afectiva, ¿no? Podríamos decir que también en la escala animal encontramos manifestaciones afectivas, pero ya la particularidad de tomar conciencia de esos afectos y la forma como impactan en su vida son únicamente pues humanos, ¿no? Entonces el estructuralismo pone como objeto de estudio de la psicología esta conciencia, ¿no? El funcionalismo, en cambio, va a hablar de que se requiere no solamente analizar la conciencia, ¿no? Esto supone de repente un estudio más de laboratorio, un estudio más de gabinete, un estudio un poquito más experimental, ¿no? Lo que el funcionalismo está persiguiendo es esencialmente estudiar la función adaptativa de la conciencia. Es decir, primero, ¿no? ¿Admitimos que el ser humano tiene conciencia? Sí. Admitimos que el ser humano tiene sensaciones, imágenes, afectos, y que aparte de eso, tiene la capacidad de autoobservar sus propios procesos psíquicos, sí, ¿no? Ya, pero también debiéramos preguntarnos, es decir, el para qué. Es decir, ¿cuál es el para qué de la conciencia? Y ahí se conecta mucho con las teorías evolutivas, ¿no? Es decir, si el ser humano ha evolucionado a partir de toda una historia natural tan similar como los animales, entonces la conciencia, que no es algo nuevo, sino ya es una cualidad humana, debe haber aparecido en el ser humano para algo, ¿no? Y ese para algo es justamente la función adaptativa, ¿no? Es decir, la conciencia cumple un rol, un papel esencial, ¿no? En que permite que el ser humano, a diferencia de otras especies, pueda tener una mayor capacidad, un mayor dominio sobre la naturaleza. Y inclusive, ¿no? Superar y establecer un control de la naturaleza, cosa que no ocurre en la escala animal, ¿no? Los animales que viven en condición salvaje, digamos, tienen que estar a expensas, por un lado, del ambiente natural, ¿no? De las condiciones naturales en las cuales se encuentran, y también en función de los aprendizajes que puedan establecer en su vida como animales, ¿no? En cambio, no, el ser humano no solamente digamos, vive en la naturaleza, sino se adapta y mediante la conciencia puede ejercer un mejor control, ¿no? El psicoanálisis, en cambio, desde una perspectiva que decíamos, desde las orientaciones filosóficas voluntaristas o irracionales, va a concebir que, por lo tanto, y eso es una crítica muy fuerte que hace Freud y varios de sus seguidores, de que la naturaleza humana no es una naturaleza racional, ¿no? Hemos visto varios filósofos están planteando que la cualidad, ¿no? La cualidad esencial del ser humano es la razón, ¿no? Y la razón es justamente el instrumento para poder hacer la transformación del mundo, ¿no? Es decir, se transforma el mundo con la razón, con la capacidad que se tiene de poder establecer ya un análisis, una síntesis, una generalización, una abstracción del mundo en la cual vivimos, ¿no? Eso es, digamos, las tesis racionalistas. Pero el psicoanálisis va a ir en contra de esas tesis racionalistas. Más bien va a considerar que la naturaleza humana es una naturaleza irracional porque es instintiva, es una naturaleza que está sujeta, digamos de alguna u otra forma, a los dictados de
energías o instintos como la libido, por ejemplo, y por lo tanto no es la razón el elemento central que permita explicar la naturaleza humana. Más bien, ni tampoco la conciencia, ¿no? Y con eso no se dice que el ser humano no tenga conciencia, sí la tiene, sino que existe otra forma, ¿no? Otro elemento central en la personalidad de los individuos, ¿no? Que en este caso es el inconsciente, ¿no? Entonces Freud no solamente es que plantee el tema del inconsciente solamente desde el punto de vista clínico, ¿no? O desde el punto de vista casuístico. Lo hace también como una crítica a todas esas concepciones que ven al ser humano solo y exclusivamente como un ser racional, ¿no? Más bien él rompe con eso y más bien trata de profundizar en los elementos no racionales del ser humano, ¿no? La sexualidad, los instintos, los traumas, los conflictos, lo que es también de repente las motivaciones, las pulsiones, ¿no? Que todos esos son elementos irracionales, ¿no? Entonces el objeto de estudio vira de la conciencia hacia la inconsciencia o el inconsciente, ¿no? Y el neopsicoanálisis, ¿no? El conductismo, el neoconductismo, también, ¿no? A estos elementos, digamos, irracionales que Freud propone, obviamente también ya por propio del desarrollo social, propio de las nuevas necesidades, el neopsicoanálisis también, digamos, captura un elemento nuevo, ¿no? Que las personas no solamente son productos de conflictos inconscientes, no solamente son producto de aspectos instintivos biológicos, sino que también son resultado de la sociedad y la cultura, ¿no? Y tengan presente que, digamos, el psicoanálisis ya está presenciando el gran crecimiento que van teniendo las sociedades, las dinámicas que van teniendo mucho más aceleradas en el crecimiento económico, social, cultural, educativo, que van teniendo las sociedades. Y por lo tanto es el peso ahora de la cultura y la sociedad que pueden también influir sobre los mecanismos inconscientes, ¿no? En el caso del conductismo, digamos, hay obviamente, frente a lo que propone el estructuralismo, el mismo funcionalismo, a pesar que tomó algunos elementos del conductismo, y el mismo psicoanálisis o neopsicoanálisis, obviamente va a haber pues todo, digamos, una propuesta, podríamos decir de alguna otra forma, contrahegemónica, ¿no? Con lo que podríamos llamar todo esto, ¿no? Como la psicología basada en la subjetividad, ¿no? ¿No? Es decir, hay una crítica muy dura que hace Watson, que la hace también, digamos, Skinner, para en todo caso, eh, para ser de repente más explícitos, Watson y Skinner son mucho más categóricos en la crítica hacia esta psicología que, digamos, trata de explorar elementos subjetivos y elementos que no tienen, de repente, no tienen un asidero, digamos, en la observación ni en la experimentación, ¿no? Entonces, digamos, el conductismo reacciona contra la conciencia, reacciona contra el inconsciente y reacciona con toda esa psicología fundada en la interpretación, fundada en los elementos subjetivos, ¿no? Y más bien ellos quieren ser o pretenden establecer ya una psicología, ¿no? Una psicología objetiva, ¿no? Objetiva, ¿no?
podemos denominar ese nombre, ¿no? Psicología objetiva. ¿Está? Y entonces, esta psicología objetiva, como hemos visto también, y ustedes lo han revisado, tiene pues su base, o se nutre muy fuertemente, esta psicología objetiva, del positivismo, ¿no? De esa corriente filosófica que establece que la ciencia y la técnica son, digamos, los dos grandes paradigmas para poder avanzar en el conocimiento, ¿no? Y sobre todo el positivismo se va a fundar o se va, digamos, a fundamentar sobre todo en todo el desarrollo que ya está teniendo muy fuertemente y con muchas evidencias las ciencias naturales, ¿no? Como la astronomía, la física, la química, la mecánica y diversas especialidades de las ciencias naturales, la biología. Entonces se funda el conductismo bajo el parámetro de objetividad, ¿no? El parámetro de objetividad que asume el conductismo es el parámetro de objetividad positivista, ¿no? Positivista. Y por lo tanto, se tiene que buscar un objeto de estudio de la psicología que sea objetivo, ¿no? Que sea evidente ante la observación y la experimentación. Y por lo tanto plantean pues ya estudiar la conducta, ¿no? Buscando, por un lado, puede ser su modificación, ¿no? Modificación, buscando también de repente el establecimiento o aprendizaje de conducta, pero un elemento clave de toda la línea conductista hasta la actualidad es cómo proceder a su predicción y control, ¿no? Cómo proceder a su predicción y control. Entonces tenemos ahí al conductismo. Y luego el neoconductismo, más bien, va a ser, digamos, ya un desarrollo que podríamos decir critica al conductismo de Watson y critica también al conductismo radical de Skinner, ¿no? Por la sencilla razón de que ellos van a establecer que es cierto, ¿no? Que tenemos que estudiar la conducta, eso es innegable, ¿no? Y que esa conducta, como dicen los neoconductistas, esa conducta que, digamos, desarrollamos todos nosotros, ¿no? Obviamente depende de estímulos, ¿no? Depende del ambiente, eso es innegable. Y eso va a generar efectos en las respuestas que damos, ¿no? Pero ellos hacen, digamos, ya un elemento o establecen un elemento mediador, ¿no? Un elemento mediador, que existe entre estímulos y respuestas, existe el sujeto. Y ese sujeto, por lo tanto, no es un sujeto pasivo, no es un sujeto simple y llanamente receptor de estímulos, sino que, digamos, también tiene intencionalidad, tiene procesos internos psíquicos, y por lo tanto ya postulan el famoso esquema estímulo, organismo, respuesta, ¿no? Que justamente sería, bueno, tanto Watson y Skinner estarían horrorizados, ¿no? Del planteamiento neoconductista, ¿no? Al suponer que existen elementos subjetivos que también estarían mediando en la conducta, ¿no? En la conducta. Y sobre todo que pueden ser susceptibles de investigación, ¿no? Cosa que Watson y Skinner se cuidan bastante, inclusive lo niegan, y hablan mucho de un término, ¿no? Que utilizan mucho en el conductismo, ¿no? Y sobre todo Skinner, él habla de la caja negra, ¿no? ¿No? La caja negra, ¿no? Y la caja negra es todo aquello que existe en nuestra subjetividad, ¿no? La caja negra, ¿no? Entonces, y por lo tanto, lo que existe ahí no se puede ver, ¿no? Porque no es una caja iluminada, ¿no? Sino una caja en oscuridad, una caja
que no te permite, digamos, discernir o de repente observar lo que hay, ¿no? No te permite eso, ¿no? Es una caja negra, todo lo que ocurre al interior del organismo, todo lo que ocurre al interior del sujeto, ¿no? Del sujeto. Muy bien. Y también hemos enfatizado en los métodos. Muchos de los métodos todavía continúan como parte también del desarrollo histórico de la psicología. Otros métodos ya también han tenido su límite y hay nuevos métodos también, ¿no? Pero estas escuelas van planteando también los métodos, la introspección, el experimento, ya el uso también de determinadas técnicas como los test mentales, por ejemplo, el uso del método histórico, que ya involucra ver cómo, por ejemplo, y justamente lo que estamos usando de alguna u otra forma, el anamnesis, ¿no? Una anamnesis es apelar al método histórico, ¿no? Es como, digamos, tienes a un niño o una niña de 7, 8 años o 9 años, y por lo tanto tú vas a reconstruir, ¿no? Mediante la información que te den los padres, ya sea papá o mamá o algún familiar, reconstruyes su desarrollo, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? Entonces ese método, bueno, hasta ahora es aplicado, ¿no? Y es parte, ¿no? Por eso que se habla mucho de, en clínica se habla de la historia clínica, ¿no? La historia clínica. Y en realidad, pues, cuando hablamos de la historia clínica en el plano ya de salud, estamos hablando, pues, de todo, digamos, toda esa historia que tienen, bueno, tú vas de repente a un hospital y de repente, si te has atendido ahí de niño, puede tener ya toda la historia clínica tuya desde niño que tú has sido, ¿no? ¿No? Pueden tener, ¿no? O si de repente ya eres paciente de no sé, de salud, por ejemplo, ya tienen esa historia, ¿no? Entonces es un elemento que también se utiliza, ¿no? Y claro, el psicoanálisis, dentro de un plano más psicoterapéutico, aplica la interpretación de los sueños, la hipnosis, la catarsis, la asociación, ¿no? Y algo análogo también el neopsicoanálisis, aunque ya aborda otros elementos más, como métodos comparativos, la asociación libre y también la fenomenología, ¿no? El conductismo, obviamente, se va a sustentar, sobre todo el conductismo de Watson, ¿no? De Watson, se va a sustentar mucho en el condicionamiento clásico. Ya el conductismo radical de Skinner se sustenta mucho en la observación, en el establecimiento de líneas base para la conducta, en la modificación, manipulación, predicción de la conducta en condiciones experimentales, ¿no? ¿No? Pero el neoconductismo, en cambio, ya establece, por ejemplo, técnicas para estudiar procesos internos, ¿no? Que justamente va a ser de alguna u otra forma, el neoconductismo, para muchos autores, supone, digamos, el antecedente para lo que será luego la psicología cognitiva, ¿no? La psicología cognitiva. Muchos de los planteamientos propuestos por los neoconductistas van a ser retomados por psicólogos de la psicología cognitiva con el fin de poder dar cuenta, ahora sí, desde el punto de vista experimental, de procesos, pero específicamente de procesos cognitivos, ¿no? Cognitivos. Bien, vamos a avanzar con dos escuelas más que también han sido relevantes para el desarrollo de la psicología. Bueno, estas dos escuelas también se mantienen.
ya con nuevas aportaciones, nuevas investigaciones que han realizado, pero definitivamente también tienen, pues, digamos, todo un proceso de inicio y cómo se van gestando, ¿no? Entonces, un elemento es, por un lado, ver el humanismo, ¿no? El humanismo, que, digamos, como corriente filosófica, cultural, el humanismo no es nuevo, ¿no? En psicología sí, ¿no? Pero el humanismo, como hemos visto clases atrás, también fue, ¿no? Todo un movimiento, sobre todo ya cuando la humanidad empieza a darle importancia a la libertad individual, ¿no? Es decir, tratar de romper esas ataduras de servidumbre, ¿no?, que tenía el ser humano frente a poderes como son los señores feudales, frente a los cuales inclusive tú le debías la vida, ¿no? Y si el señor feudal se iba a la guerra, tú tenías que ir a la guerra con el señor feudal, ¿no? Y parte de tu producción tenía que ser dada al señor feudal, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, hablamos que el ser humano vivía un estado de dependencia, ¿no? Dependencia. Y el humanismo que se da pues en el siglo XV, XVI, trata de romper ese estado de dependencia, ¿no? Trata ya de procurar, de afianzar que el ser humano es se debe construir un ser humano libre y que también un ser humano que explore la realidad, que no le tenga temor a conocer el mundo, ¿no? Por eso se abren todos los viajes, ¿no? Se abre, digamos, todas las rutas comerciales, porque hay ese deseo, ¿no? Digamos también de romper con esa dependencia personal y buscar la libertad personal, ¿no? La libertad individual, que es justamente uno de los elementos claves del capitalismo, ¿no? El capitalismo aboga por la libertad del individuo, la libertad de poder transitar, ¿no? De moverse, la libertad de comercio, ¿no? La libertad de empresa, la libertad de hacer negocios, ¿no? Entonces, un elemento clave, como decía, el humanismo no es nuevo como corriente que empieza a impactar en en la historia, ¿no? Pero cuando estamos hablando aquí de la psicología, sí lo vamos a restringir a un contexto mucho más focalizado, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. Y por otro lado está también la Gestalt, ¿no? Una corriente que trata también de establecer líneas de investigación en la psicología y que va a proponer diversos temas que, digamos, muchos de ellos todavía en algunos casos se continúan, pero otros ya han sido asimilados por otras corrientes mucho más abarcadoras, ¿no? Como podría ser la psicología cognitiva, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver ese aspecto, pero antes de eso, a ver, vamos a ver si se ve esto aquí. ¿Ven ahí esta imagen y esta pregunta? Sí, profesor. Claro, entonces hemos visto ya el psicoanálisis, el neopsicoanálisis, el conductismo, el neoconductismo, y quería justamente a partir de un diálogo con ustedes, ¿no?, poder establecer esto, ¿no? Ya también lo hemos visto en psicología del desarrollo, sobre todo el psicoanálisis, ¿no? Y podríamos de repente aventurar un poquito una pregunta, ¿no? Si fuera psicoanalítico o conductista, ¿cómo sería mi trabajo como psicoterapeuta? Con los elementos, los aprendizajes y de seguro también otras experiencias que ustedes tienen, ¿qué podríamos decir? ¿No? Si me encuentro del lado psicoanalítico o me encuentro del lado conductista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podría decir? ¿Cómo sería mi trabajo?
¿Qué dice? Adelante, Iris. Profesor, lo que dice conductista podría ser como psicólogo que evaluaremos primero la conducta. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, La conducta, también todo que son el control, una predicción. ya, evaluación de la conducta. El control, Ya, muy bien. Sí, está bien. Ya. y en el psicoanálisis podría ser también como un estudio del psicoanálisis, del inconsciente, Ya. ¿Del inconsciente de quién? o sea, ver, ¿no? Del paciente, más o menos analizar y ver eh, lo que, lo que esté pasando, ¿no? Ya, analizar. Su conflicto interno, Ya. el daño, ¿no? El daño del paciente que viene en su conflicto interno, ¿no? ¿Qué tendencias o impulsos ha tenido que no acepta? Ya. Investigar sobre su pasado también, ¿no? ¿Cómo fue su pasado? Ya. Llegar al pasado. Ya. De su niñez, ¿no? Ujú. Pasado infantil. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos esperar de un psicólogo de orientación psicoanalítica, de un psicólogo de orientación conductista? Ya, el tema, bueno, la introspección, ¿para quién sería? Para el psicoanálisis. Ya, introspección. Medio ambiente sería, Conductista. claro, entonces podríamos decir estudio del medio ambiente del sujeto, ¿no? Si necesito conocer ese medio ambiente, ¿no? Para ver qué estímulos pueden estar afectándolo, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? El psicoanálisis investiga también los hechos traumáticos. Ya, el tema del trauma. Es un elemento, claro. Se puede abocar a eso, ¿no? Asumir que ya las personas tienen traumas y por lo tanto requieren ser, como se dice, puestos sobre la mesa durante la psicoterapia, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Recuerdan eso que a veces pasaba en el psicoanálisis, en el vínculo terapeuta-paciente? Había un fenómeno que el psicoanálisis enfatizaba mucho. Como la catarsis. Transferencia.
Ya, entonces puede ser la transferencia. ¿La transferencia cómo era? ¿De dónde a dónde? La transferencia era de dónde a dónde. Era del terapeuta al paciente o del paciente al terapeuta. Del paciente al terapeuta. Claro, paciente al terapeuta, ¿no? ¿Y cuál era el otro fenómeno? Cuando ya es del terapeuta al paciente. ¿Eso se refiere a lo que era la psicología de la tercera persona? ¿Cómo así? A ver, En cuando habla la, de psicología de tercera persona, ¿cómo? recuerdo de la lectura que hablaba sobre que propuso la psicología de la de tercera persona, es decir, el participante haciendo introspección sobre el contenido de su conciencia. Ya, ya te entiendo, ya te entendí. No, acá se refiere más que muchas veces el vínculo, es decir, hay un mecanismo, ¿no? Hay un mecanismo de defensa. ¿Cómo llamaríamos a ese mecanismo de defensa, según el psicoanálisis, en que tú niegas todo aquello, no quieres recordar todo aquello que te molesta o te es desagradable? ¿Cómo le llamamos a eso? Cuando a ti te desagrada, te molesta recordar hechos del pasado que para ti son muy traumantes, muy molestos, ¿no? ¿Cómo se le llama a ese mecanismo de defensa? Negación, ¿Perdón? negación, No, no. negación no. La negación es cuando es un mecanismo de defensa también, ¿no? Es un mecanismo, pero tú no admites, ¿no? Digamos, no admites una realidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, bueno, lamentablemente un ser querido falleció, pero tú te niegas aún a aceptar su muerte, ¿no? Pues en este caso estamos hablando que más bien tú tratas de olvidar todo aquello que es molesto, ¿no? Desagradable. Y muchas veces, yo les digo, en una psicoterapia, si tú vas ya a una psicoterapia, vas a tener que abrirte al terapeuta, vas a tener que mostrarte en lo que eres, Debería. debería. Pero No todos lo hacen, pero debería. cuando tú te resistes y no quieres, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Transformar la realidad o pues, de repente inventar otra cosa para poder tapar de repente una realidad, no sé, ¿no? Porque no Claro, quiero aceptar. ¿No? claro, un mecanismo esencial del psicoanálisis es la represión. Es decir, la represión es un mecanismo de defensa del yo, ¿no? Del yo, para defendernos de aquello que nos es molesto, desagradable, que vulnera nuestra integridad, nuestra intimidad, ¿no? Y muchas veces, como decía, creo que Mariela dijo, creo, ¿no? ¿Transferencia? Sí, Mariela. pero Entonces, en cambio, cuando es de paciente a terapeuta, es la transferencia. Cuando es ya de terapeuta paciente, ¿cómo se llama? Sería ya la contratransferencia, ¿no? Contratransferencia. Es decir, el psicoanálisis en la psicoterapia también ve esto, ¿no? Digamos que tanto el terapeuta, que es un ser humano, que es una persona, si bien es cierto, ha recibido entrenamiento, ha pasado inclusive por psicoterapia, pero puede tener algunos elementos que susciten algunos elementos reprimidos,
algunos elementos de, digamos, de establecer algún mecanismo de identificación con el paciente, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Entonces, en lo que es una terapia, si yo soy psicoterapeuta psicoanalítico, tendré que analizar los conflictos internos del paciente, investigar el pasado infantil. Obviamente la introspección es un elemento que, digamos, también lo usan. De repente dar cuenta de qué trauma, si lo existiese también, puede estar dinamizando el conflicto. El vínculo entre terapeuta y paciente hay que tenerlo muy claro para evitar justamente, digamos, y tener presente que a veces el paciente viene con muchas defensas, ¿no? Con muchas represiones. Y por lo tanto, inclusive hasta te puede, digamos, agredir, ¿no? Agredir, digamos, no físicamente, ¿no? Sino con silencios, con negaciones, con monosílabos frente a tu pregunta, y a veces puede estar en 50 minutos y prácticamente el paciente no ha dicho nada, ¿no? ¿No? Puede suceder eso, ¿no? Muy bien. El conductista, en cambio, si yo fuera psicoterapeuta conductista, aparte de la evaluación de la conducta, que involucra el control, la predicción, el estudio del medio ambiente del sujeto, ¿qué más? ¿Qué más podría hacer? Ya, en el caso de la fobia, ¿quién lo trataría? El caso de la fobia. Conductismo. Ya. Entonces, acá hay un elemento, me parece interesante, que justamente, por ejemplo, claro, el conductismo, uno de los elementos que, digamos, supuestamente ha mostrado eficacia en psicoterapia es el tratamiento de fobias, ¿no? De fobias. Y ahí se puede utilizar una técnica conductista que se llama la desensibilización sistemática, ¿no? Sistemática. ¿En qué consiste, no? ¿Qué consiste esa técnica, no? Que, bueno, se plantea que una fobia, es decir, ya el miedo hacia alguna persona, objeto, animal, situación, es un producto de un condicionamiento clásico, ¿no? Es decir, la respuesta de miedo, amenaza, es como resultado de una asociación entre estímulos, ¿no? Una desensibilización sistemática, ¿no? Y veamos un caso concreto, ¿no? Un niño de 7 años, y eso es una historia real, entró, pues, bueno, yo cuando vivía en el RIMA presencié eso, entró, bueno, el RIMA tiene, digamos, estos que llaman solares, ¿no? Quintas, solares, callejones, ¿no? Y entró, pues, un niño a un solar, ¿no? Que es, digamos, como una especie de callejón donde hay diversas casas, cuartos, ¿no? Y en eso, cuando él está entrando, bueno, en un tiempo se puso de moda, pues, el
digamos, tener perros Doberman. No sé si hubo una época en la cual, producto de hubo una película, ¿no? Una película sobre perros Doberman que se encargaban de asaltar bancos, me acuerdo, ¿no? Entonces, y me acuerdo que en Lima empezó a, digamos, a crecer, ¿no? Digamos, la gente ya no tenía su perro chusco, ¿no? Que generalmente, o su perro cruzado, ¿no? Sino ahora algunos ya tenían su perro Doberman, ¿no? Y si ustedes han visto, pues, un Doberman, es una raza de perros, digamos, que no que ha sido creada por el ser humano, ¿no? ¿No? Ha sido creada por el ser humano. Y, digamos, el niño entra al solar y sale un perro, un Doberman, y se abalanza sobre el niño, ¿no? Se abalanza. Y, y le muerde la cabeza, ¿no? El cráneo, ¿no? El cráneo. Y bueno, felizmente el niño se protegió, bueno, con sus brazos, su cara, ¿no? Pero el punto más fuerte fue la mordida que le dio en el cráneo. Bueno, el cráneo obviamente tiene pues una dureza que te protege, definitivamente va a haber un sangrado, todo eso, lo llevaron al niño pues de emergencia, ¿no? Justo ahí cerca hay una posta médica, ¿no? Lo llevaron pero ya el niño quedó horrorizado, ¿no? ¿No? Horrorizado. Entonces ya él, mediante esa experiencia, estableció un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, ya. La conducta de terror, ¿no? ¿No? Frente a los perros. No solamente ante los Doberman, sino ante cualquier perro, ¿no? Y obviamente había que, digamos, cómo quitarlo. Y una forma de quitar esa fobia es justamente haciendo esta famosa desensibilización sistemática, ¿no? Es que el niño vaya poco a poco perdiendo temor a lo que es la idea de perro, ¿no? O lo que es el objeto perro. Y se empieza primero de repente con una imagen, un video en la televisión, en la cual se muestran los perros, ¿no? Y el niño de repente reacciona, pero sabe, bueno, un niño de 7, 8 años sabe que el perro no va a salir pues de la caja del televisor, ¿no? Pero más o menos ya eso le permite de alguna u otra forma ejercer un nivel de control. Luego, de repente, con fotografías de varias razas de perros, entre ellas, una de ellas de un Doberman, ¿no? De un Doberman. También, ¿no? De repente cuando ve de repente el perro Doberman puede ya evocar un conjunto de recuerdos y puede traer algún nivel de ansiedad, ¿no? Pero todavía también es controlable, ¿no? Luego, de repente ya se le lleva a un ambiente donde a una distancia bien significativa hay un conjunto de perros, ¿no? Y el niño tiene que observarlo, ¿no? Luego, en otro día, ya esa distancia en la cual observa perros que están en un ambiente, perros tranquilos, ¿no? Entonces, ya es menor, ¿no? Es menor. Y luego, de repente por ahí, ya conoce esos perros y ya se aproxima un poco más, con menos distancia, y ya le da inclusive algunos alimentos, ¿no? Algunos alimentos. Entonces, así es la forma como se va rompiendo un condicionamiento clásico, que es la manera como se ha establecido una fobia, ¿no? ¿No? Esa es la forma como el conductista abordaría, ¿no? Abordaría estos aspectos, ¿no? El tratamiento de fobias. Muy bien. Claro, otro elemento también es el tema del uso de los reforzamientos, ya desde la orientación, digamos, de Skinner, ¿no? Skinner ya utilizaría la técnica, ¿no? La técnica de reforzamiento. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer que un niño que tiene problemas de comprensión lectora pueda tener un mejor rendimiento en comprensión lectora, ¿no?
Entonces tiene que hacerse un programa de reforzamiento, ¿no? Ya el psicólogo tiene que diseñar ese programa en la cual, digamos, apuntale a la conducta de responder de manera acertada, ¿no? Acertada a las preguntas que le hacen acerca de una lectura, ¿no? Entonces ahí se utilizan las técnicas, pues, de reforzamiento, ya sea de razón fija o de razón variable, y hay varias técnicas que se pueden utilizar también, ¿no? Pero es también cómo abordaría, ¿no? un psicoterapeuta, ¿no? La línea conductista. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, todas estas cosas que estamos conversando, ¿no? Que estamos conversando en relación a las escuelas, luego aterrizan ya en el ejercicio profesional, ¿no? Han aterrizado en el ejercicio profesional. Ya en el ejercicio de ser psicólogo o de ser psicoterapeuta, de repente que asuma una orientación psicoanalítica o que asuma una orientación conductista, ¿no? Entonces ha aterrizado ya en esos aspectos, ¿no? Inclusive ya hasta con tecnología, ¿no? Skinner diseña muchos aparatos en tecnología de enseñanza para poder justamente usar las técnicas de reforzamiento y permitir que las personas aprendan, ¿no? Aprendan, ¿no? Entonces son elementos que también ya se van dando, ¿no? Entonces tenemos aquí, como se diría, las dos grandes fuerzas en psicología, ¿no? El psicoanálisis, ¿no? Con ya la forma como trabaja, y el conductista también otra fuerza importante y que ha tenido peso significativo en, digamos, el quehacer profesional del psicólogo, ¿no? Entonces, eso lo dejamos un ratito ahí. Vamos a ver de repente lo que es la Gestalt, ¿no? Que es la escuela, digamos, psicológica, que en este caso va a ser una escuela que más o menos se asienta en Alemania, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y más o menos trata también de ser una opción a las escuelas que están surgiendo, ¿no? Llámese el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, ¿no? Y obviamente tiene pues un centro donde irradia su producción en la Universidad de Berlín, ¿no? Entonces, esta escuela, ¿no? Ha conservado de repente, como se dice, su nombre en alemán, ¿no? Que significa la Gestalt, ¿no? Y, digamos ya, trata de ver de una psicología que, digamos, se orienta a lo que es lo que podríamos llamar como psicología de la forma, ¿no? Psicología de la totalidad, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? Psicología de la forma, ¿no? Psicología de la estructura, psicología de la totalidad, ¿no? Podríamos llamarlo así. Entonces, y por lo tanto, va a ser una psicología que, a diferencia del estructuralismo de Tishner, ve la realidad psicológica no como fragmentada, no como de repente partida, sino ve la realidad psicológica como un todo, ¿no? Como un todo. Entonces tenemos ahí, y por lo tanto se va a ocupar del estudio de la conciencia humana con métodos experimentales. El objeto de estudio lo constituye la experiencia, los procesos, ¿no? Los procesos mentales, los sucesos conscientes, pero no entendido como lo entendía el estructuralismo o lo entendía Wilhelm Wundt, ¿no? Sino entendiéndolo como una totalidad, ¿no? Como una totalidad. Muy bien. Entonces tenemos aquí,
digamos, su planteamiento teórico, digamos, ¿no? Y un elemento clave, como ustedes pueden ver en esta figura, ¿no? Una figura, como ven esta figura, un elemento clave es que el ser humano, cuando percibe, siempre va al todo y no a las partes, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, ¿qué percibimos al ver esta imagen? ¿Qué interpretamos al ver esa imagen? Pero se nos está evaluando. Puede ser, puede ser. Así a grosso modo pareciera que un hombre está de espalda y alguien lo está abrazando por delante. En la primera está. ¿Ese alguien es varón, mujer? Mujer, una mujer. Las Claro. uñas Una pintadas. mujer. Que su pareja le está abrazando del hombro y la cabeza, cuello y Claro, cabeza. claro, Agarrando. entonces, pero también puede ser su madre, ¿no? Sí, también. También, ¿no? Entonces, ahí justamente Por eso quiero dije, entrar, ¿no? por eso dije un hombre y una mujer, o sea, no se especifica quién pues. Por eso, ahí quiero entrar, ¿no? Es decir, la riqueza que tiene el ser humano, la riqueza interpretativa que tiene el ser humano al percibir la realidad. Es decir, cuando tú ves la realidad, no la ves como la ve el estructuralista, ¿no? Sensaciones, imágenes, afectos. No, tú la ves y la interpretas de forma global. Claro, ahí entra a tallar elementos propios del estímulo que estás de repente captando, o también la experiencia que has tenido, ¿no? O las experiencias, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante que justamente esta escuela psicológica va a traer, ¿no? Que, digamos, ya la psique humana no es una psique fragmentada. Entonces, están muy equivocados los estructuralistas que en el laboratorio están tratando de dividir o fragmentar al ser humano, ¿no? Que cuando se haga introspección, por un lado te informe de las sensaciones, por otro lado de las imágenes y por otro lado de los afectos. Y no es así, ¿no? No es así. Entonces, eso es un elemento clave para entender a esta escuela psicológica, ¿no? Y por lo tanto, estudia la vida mental como susceptible de análisis experimental, elementalista, existencia de elementos subjetivos que combinados entre sí originaban estados mentales complejos y configuraban una determinada estructura mental, ¿no? Entonces plantea el estudio de fenómenos mentales, esta psicología de la Gestalt, no susceptibles de análisis, considerando que su naturaleza es esencialmente unitaria y global. No es posible descomponerla sin desvirtuar. La experiencia consciente debe ser considerada de forma global. ¿Mm? Entonces, un principio clave que hemos estado hablando es el principio de totalidad, ¿no? Es decir, ya concebir la realidad psicológica humana como una totalidad. Y en esa totalidad pueden haber elementos cognitivos, afectivos, conativos, volitivos, ¿no? Y por lo tanto, plantear que el todo es más que la mera suma de las partes, ¿no? Y anterior a ella, ¿no? Primer principio de esta escuela. Otro principio importante es la correspondencia que ellos tratan de establecer, justamente porque también recogen los avances de la fisiología nerviosa. Bueno, en ese tiempo se llamaba neurología, ¿no? Neurología. Entonces, ellos empiezan a establecer, ¿no? Una correspondencia entre lo mental, ¿no? Lo mental y lo neuronal, ¿no? Entonces existe una correspondencia, así como
digamos, existe totalidades psíquicas, también existen totalidades neuronales. Así como existe una organización de la vida mental, también existe una organización de las neuronas que posibilitan esos aspectos mentales, ¿no? Entonces, a ese elemento le llamaron el principio de isomorfismo, ¿no? Isomorfismo, ¿no? Y por lo tanto, como le decía, hay, digamos, una correspondencia entre la forma cómo se organiza neuronalmente la actividad mental y cómo también ya se refleja en la mente del ser humano, ¿no? Entonces, a ese principio es el principio de isomorfismo, ¿no? Entonces ahí tenemos, podríamos decir, los dos principios claves, ¿no? Los dos principios claves de esta escuela, ¿no? Es decir, no hay actividad mental sin totalidad. Y no hay actividad mental sin tener también una correspondencia en procesos neuronales, en procesos ya también fisiológicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es esta imagen? De Alto Mayo, profesor. Alto Mayo, ¿no? Alto Mayo, ¿no? Está la taza y ¿qué más? Una gota de café. Claro, ¿no? Entonces, fíjate todo y este es otro elemento también importante, ¿no? Quien obviamente sigue tomando pues los principios gestálticos de la publicidad, ¿no? Y existe también pues la psicología publicitaria, ¿no? Y la psicología publicitaria, bueno, tiene que asumir, por ejemplo, la psicología del color, la psicología de la forma, digamos, todos elementos que contribuyan a que, digamos, haya una totalidad significativa, ¿no? La totalidad significativa, ¿no? Obviamente la persona que creó bueno, esto se llama isotipo, ¿no? Isotipo en publicidad. Que creó este isotipo, digamos, conjugó, ¿no? Bueno, primero, digamos, la zona donde la familia, los dueños de Alto Mayo, ¿cómo se llaman? ¿Saben ustedes? ¿Conocen ustedes los dueños de Alto Mayo? Ah, ya me acordé. Los Huancaruna, ¿no? Huancaruna. Ya los Huancaruna, claro, cafeteros, ¿no? Pero luego van alcanzando mayor prestigio en la producción de café y bueno, ya luego se elevan ya a una empresa un poquito más grande y bueno, ya requieren también un isotipo, ¿no? Para poder vender su marca, ¿no? Y bueno, supongo que en alguna empresa creativa les ha hecho eso y sintetiza, ¿no? Digamos, por un lado, la zona donde viene el café, que es el Valle de Alto Mayo, ¿no? Y bueno, también la taza y esa gota, ¿no? Que, bueno, no sería pues una gota de vino, ¿no? No sería una gota de ron o una gota de repente de té, ¿no? No, ya configura la gota de café, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento que aporta el Ayestal, ¿no? Y por lo tanto, su planteamiento teórico va a ser rechazo al asociacionismo. ¿Y por qué? Porque el asociacionismo veía la vida mental fragmentada, ¿no? La vida mental como una sumatoria, digamos, de sensaciones, imágenes, afectos, ¿no? Pero en realidad la vida mental no es así, ¿no? Entonces, eso es un elemento que va a establecer, ¿no? Y por lo tanto, decían algunos, por ejemplo, como George Stuart Mill, representante de este asociacionismo, decían, algunas veces las leyes de los fenómenos de la mente son análogas a las leyes mecánicas.
pero en otras ocasiones también a las leyes químicas, ¿no? Entonces un poco, nuevamente, esta influencia pues de las ciencias naturales, ¿no? Para interpretar los fenómenos psíquicos, ¿no? Pero lo cual ahí está, lo rechaza, ¿no? Y por aquí también se dice, ¿no? Goldman, que es uno de los grandes historiadores de la psicología, ¿no? Benjamin Goldman, dice, el asociacionismo descansa en la estimable suposición de la reproductividad de los fenómenos mentales. Lo que sucede del estímulo puede ser preservado y reproducido, ¿no? ¿No? Bien. Y también tenemos, por lo tanto, la realidad psíquica es unitaria, no es átomos o moléculas dispersas de aspectos mentales, ¿no? Por lo tanto, es comprensible si se la enfoca en su conjunto estructural. Un procedimiento analítico sería incorrecto e insuficiente. La forma correcta de proceder no es demostrando cómo los elementos se combinan del todo, sino más bien cómo se subordinan a él, ¿no? Y por lo tanto, la investigación psicológica se apoya para ello en el llamado análisis fenomenológico experimental, ¿no? ¿Qué significa el análisis fenomenológico? Significa un análisis psicológico que ya se da en el presente, ¿sí? En el momento que la persona capta el estímulo y lo organiza como una totalidad, ¿no? Como una totalidad. Y por lo tanto, no lo ve como fenómenos aislados, ¿no? No lo ve como fenómenos aislados, sino como totales, ¿no? Entonces el estudio debe partir del objeto de experiencia en su configuración y presencia actual, ¿no? Presencia actual, sin deformarlo ni descomponerlo, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, el objeto de estudio, dicen, el objetivo legítimo de la psicología de la Gestalt es el análisis de los elementos esenciales que existen en la organización, es decir, en la totalidad. Este análisis es mucho más valioso que el análisis de los datos locales puramente sensoriales, ¿no? Es decir, los fenómenos percibidos realmente son las totalidades organizadas y no los elementos sensoriales. Ese es otro elemento también importante a diferenciar, ¿no? Que justamente tenemos que tenerlo claro, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Lo sensorial, ¿no? Lo sensorial. Por ejemplo, ¿no? Desde que yo comencé la clase, ¿cuál habrá sido la 27ª letra que dije? ¿Recuerdan? ¿Cuál ha sido? Desde que empecé la clase, la 27ª letra que dije. No. Ahora, yo les pregunto, esa 27ª letra que dije, ¿es parte? ¿Es una parte? ¿O es un todo? ¿Una parte? Una parte. Y por lo tanto, cuando hemos escuchado, desde que yo estoy hablando, ¿hemos ido a cada parte que compone las palabras o hemos ido al todo? Al todo. Al todo. Entonces, ese es un elemento para justamente diferenciar que los estímulos sensoriales a cada minuto, a cada segundo nos está bombardeando, ¿no? Nos están bombardeando. Inclusive ya no somos conscientes de ese bombardeo de estímulos sensoriales que recibimos, ¿no? Pero, y ahí viene la diferencia,
cuando ya los organizamos como una totalidad, ya estamos hablando de percepción, ¿correcto? De percepción. Ya estamos hablando de ello, ¿no? Entonces, por eso hay que también, dentro de la psicología de la Gestalt, diferenciar claramente que lo sensorial va a ser un elemento que tiene que estar, digamos, inmerso en una totalidad percibida, una totalidad significativa, ¿no? Y por lo tanto, hay también planteamiento metodológico. Por ejemplo, la Gestalt plantea mucho los experimentos con sujeto único, ¿no? En la cual las condiciones experimentales son diseñadas y dispuestas con mayor realismo, ¿no? De modo que reproduzcan en la situación experimental la experiencia habitual del sujeto en las condiciones reales de su vida cotidiana. También se le ha llamado el experimento biótico, ¿no? Experimento biótico. Es decir, también aquí, si ustedes pueden ver, hay una especie de regla o de método, asumir un método científico, en este caso el experimento biótico, pero para una persona, ¿no? Para una persona, pero haciendo los arreglos experimentales necesarios, de tal forma que en lo posible, hasta donde pueda darse, se parezca al ambiente natural, ¿no? Entonces el experimento biótico son experimentos realistas en oposición a los experimentos clásicos de laboratorio. Significaba investigar en situaciones experimentales naturales desarrolladas en ambientes y condiciones reales, ¿no? En la que sería posible reproducir con mayor fidelidad lo que sería la experiencia habitual de un sujeto. Muy bien. Entonces, Kafka distinguía también el método fenomenológico de la introspección, ¿no? Para nosotros, fenomenología significa una descripción de la experiencia directa tan natural y plena como sea posible, ¿no? Una descripción. ¿Bien? Y bueno, también tenemos ya otros aspectos, autores, como Alexius Meinung, por ejemplo, con la escuela de Graz o escuela austriaca, que también propone que el objeto es el punto de referencia necesario a todas nuestras actividades. Es imposible definir el objeto. Solo podemos indicar el tipo de proceso psíquico que nos pone en relación con él, ¿no? Y por lo tanto, esta escuela austriaca, para muchos autores, lo toman también como la escuela que da base a las ideas holistas, ¿no? Holistas significa totales o totalizadoras, que empezaron a plantearse en esta filosofía, ¿no? Muy bien. También tenemos a Christian von Ehrenfels, ¿no? Que también plantea su trabajo considerado como el punto de arranque de la psicología de la Gestalt, ¿no? Fue el tratado sobre las cualidades Gestalt, en el que desarrolló la noción de cualidad Gestalt, atributo de nuestra experiencia perceptiva, distinto de sus restantes atributos sensoriales. Dado que la cualidad Gestalt no proviene del objeto percibido, ¿no? Se abrió un debate acerca de su origen. Podrían darse dos posibilidades teóricas. Que la Gestalt fuera algo que ya viene dado, es decir, que la Gestalt no es producto de la percepción, sino que es producto de la Gestalt, o más bien que fuera algo que es aportado por el sujeto en la experiencia perceptiva, ¿no? Entonces ahí viene un debate, que es un debate inclusive hasta filosófico, puede llegar, digamos, esto, digamos, que lo hemos visto quizás, ¿no? También, ¿no? Cuando percibimos este conjunto de manchas organizadas y que nos da la percepción inmediata y presente de un tigre, entonces esa totalidad depende del sujeto que percibe o depende de la totalidad que está organizada, ¿no? Eso lleva también a un problema inclusive de
de conocimiento, ¿no? Problema de conocimiento. Muy bien. Y por lo tanto hubieron también varios trabajos experimentales de esta escuela de Graz, sobre todo con las famosas investigaciones de ilusiones ópticas geométricas, ¿no? Y también sobre la ambigüedad en cuanto a la Gestalt, ¿no? Esto para ver justamente el carácter, digamos, cómo la organización del estímulo puede también distorsionar la organización total de lo que se percibe, ¿no? Muy bien. También tenemos la escuela de Berlín, ¿no? Con Carl Stumm, ¿no? En la cual funda el Instituto de Psicología Experimental, 1900, y ahí Kohler, que es uno de los fundadores de la Gestalt, pasa a ayudarlo, y van a argumentar que las Gestalt, es decir, las formas, vienen dadas como tales y que por tanto el punto de partida de cualquier investigación psicológica no debería ser el componente, sino la Gestalt, es decir, la configuración. No debería ser la sensación, sino el fenómeno, ¿no? El llamado fenómeno Phi, fue el primero en respaldar su tesis, ¿no? Entonces tenemos aquí, ¿no? El famoso fenómeno Phi, ¿no? ¿Qué observamos ahí? ¿Qué observamos? Luces intermitentes. Claro, ¿no? Claro, aquí hay una secuencialidad de tiempo, digamos, en la cual luces se prenden y apagan, pero esa configuración, ¿no?, de la forma conlleva a percibir el movimiento, ¿no?, el llamado movimiento aparente, ¿no? Movimiento aparente. Entonces es un elemento que justamente reveló cómo determinadas excitaciones continuas y discontinuas producían una percepción semejante de movimiento continuo, demostrándose con ello que la percepción era una cuestión de Gestalt y no de sensación, ¿no? No de sensación. Entonces, obviamente, nuestra percepción, al ver esta forma, lo organiza no como una cuestión, digamos, fija, ¿no?, sino más bien como una cuestión en movimiento, ¿no? Entonces lo denominó fenómeno Phi, efecto análogo al del cinematógrafo, en el que se logra la impresión de movimiento mediante el paso rápido de fotogramas estáticos, ¿no? Es también lo que pasa, bueno, o pasaba antes, con las famosas rollos de películas de cine, ¿no?, que son una gran cantidad de secuencias estáticas y que el proyector, mediante una velocidad de exposición de dichas imágenes, ya le da la apariencia de movimiento, ¿no? Y también, bueno, van a plantear las leyes de la Gestalt, ¿no? Justamente uno de los aspectos mucho más trabajados en esta escuela son los principios o las leyes de la Gestalt, las leyes como figura y fondo, las leyes que se organizan en función a la proximidad, ¿no? En función también a la semejanza, al cierre, al destino común, o buscar la pregnancia o buena forma. Si aquí vemos, frente a todo este cúmulo de manchas que observamos aquí, la mejor forma que podemos organizar, ¿cuál sería aquí, no? ¿Cuál sería la mejor forma? O que organiza nuestra mente al ver estas manchas, pero le da, digamos, ya una organización, o busca lo que entre comillas se llama una buena forma, o una buena Gestalt, ¿no? ¿Qué podríamos apreciar aquí? ¿Lo ven? Un dálmata.
Parece un perrito dálmata, perfecto. Ajá, claro, ¿no? Entonces, es la forma como, digamos, eso se llama pregnancia, ¿no? Pregnancia. Y cómo organizamos, digamos, o configuramos a veces algo que pareciera, digamos, sin forma, ¿no? Inclusive a veces, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando a veces en un día vemos el cielo, ¿no? Y vemos las nubes, ¿no? Y a veces podemos formar una pregnancia, ¿no? De las nubes, ¿no? ¿No? Una pregnancia de las nubes, ¿no? Una mejor forma de las nubes, ¿no? Una mejor forma. Y claro, también es otro elemento que se agrega, el hecho de, si yo no tuviera el conocimiento de un dálmata, ¿podría organizar esa forma? Esa es una buena pregunta, ¿no? Aporta a la totalidad o a la organización perceptual, aporta el conocimiento que yo tenga de ello, ¿no? Eso también es un buen elemento, un buen punto a considerar, ¿no? Y bueno, también otros elementos que también aporta la Gestalt son sus estudios en aprendizaje e inteligencia animal, y especialmente los desarrollados por Kohler, ¿no? Por Kohler, que inclusive, bueno, hablamos del llamado aprendizaje por Insight, ¿no? Insight, y es justamente un experimento que él hace en una isla española, ¿no? La isla de Tenerife, y en la cual experimenta con un conjunto de macacos, ¿no? Monos, y frente a la cual, digamos, él llega a la conclusión que en determinada situación problemática, como por ejemplo, ¿no? Estos macacos no han sido alimentados. Son introducidos en un ambiente, y en ese ambiente hay un conjunto de cajas de diversos tamaños, ¿no? Y también hay un conjunto de varas, ¿no? O de palos que están dispersos, ¿no? Pero estos monos, como están con hambre, se ha colocado al centro de esa habitación, se ha colocado 1 o 2 plátanos, ¿no? 1 o 2 plátanos. Y obviamente, bueno, el macaco, el mono, es un animal mamífero que frente, digamos, a situaciones como esta de hambre, va a explorar su entorno, ¿no? Va a hacer conductas exploratorias de su entorno. Y en esas conductas exploratorias, ¿no? En esas conductas exploratorias, justamente va a intentar, primero, de repente, dar saltos y alcanzar los plátanos, ¿no? Que están colgados. Pero son fallidos sus intentos, ¿no? Son fallidos. Pero luego, digamos, según Kohler, y esto es según la terminología que está empleando Kohler, el animal se da cuenta, y cuando él dice se da cuenta, supone que el animal hay un proceso interno de darse cuenta. A ese proceso interno de darse cuenta, Kohler le llama insight, ¿no? Insight, darse cuenta. Entonces el animalito se da cuenta que, digamos, juntando la caja grande, juntando la caja mediana y juntando la caja más chica, puede subirse y alcanzar la mano de plátano, ¿no? Entonces, algo así también pasa con el ser humano. El ser humano, frente a una situación problemática, ¿no? Va a tener una visión global de los elementos que le permitan la solución, y por lo tanto llegar a un insight, a una resolución por descubrimiento súbito, ¿no? Y luego también, bueno, condiciona inclusive con varas, ¿no? Con palos que le permiten alcanzar al animal la comida, ¿no? Entonces, aquí hay un elemento importante que, digamos, establece Kohler, ¿no? Primero, que los animales tienen inteligencia. Los animales resuelven problemas y para eso utilizan sus capacidades mentales. Pero también
Kohler supone que los animales tienen cierto grado de pensamiento, ¿no? Cierto grado de pensamiento, con el cual les permite llegar a la solución o dar con el insight, ¿no? Darse cuenta que juntando la vara grande, la vara mediana y la chica, puede llegar hasta donde está la mano del plátano, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es un elemento que, digamos, también ha tenido un importante desarrollo, ¿no? Bien, ahí se ve, por favor. Sí. Ya, muy bien. Digamos, ya estamos prácticamente avanzando, ya en escuelas que están más o menos mediados del siglo XX. Claro, el conductismo, el psicoanálisis, siguen desarrollándose, ¿no? Quizás también la Gestalt, ¿no? También continúa, pero como le decía hace un rato, también va a haber otros sistemas, otras escuelas que van a ir abarcando temas, por ejemplo, de la Gestalt. Muchos temas de la Gestalt son abarcados ahora por la psicología cognitiva, por ejemplo, ¿no? Y inclusive, ¿no? Bueno, ustedes habrán escuchado que también se habla de la psicoterapia gestáltica, ¿no? Que por un lado, bueno, creador de la psicoterapia gestáltica, Frick Perls, ¿no? Si bien toma algunos elementos de la Gestalt, pero inclusive hasta ya como psicoterapia, a la Gestalt lo podríamos poner más como humanismo, ¿no? Porque es una psicoterapia que se centra mucho en la persona, se centra mucho en el mundo subjetivo de las personas, ¿no? Y en la manera como organizan también, pues, la realidad, ¿no? Y apunta, digamos, mucho a solucionar el conflicto, ¿no? En base también a elementos más perceptuales, ¿no? Entonces, ahí habría que ver este elemento, ¿no? Entonces, un primer aspecto de la psicología humanista es justamente cómo problemáticas que van apareciendo en el mundo van a hallar de alguna u otra forma su, digamos, mayor elaboración, ¿no? Mayor elaboración a nivel de los Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, recordemos solamente dos hechos cruciales en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial se desarrollan en Europa, ¿no? En Europa. Si bien también hubieran otras zonas, ¿no? Como zonas del Asia, zonas del Medio Oriente, que también se dio el conflicto, pero fue un conflicto netamente de países europeos centrales, ¿no? Países europeos. Y bueno, pero digamos también, esos conflictos también conllevan necesariamente a que haya migraciones, ¿no? Muchas de las guerras mundiales, muchos de los conflictos bélicos que ha vivido la humanidad o que sigue viviendo, son también motivo para que la gente salga de su país
y se ubique de repente en otro país con mucha mayor estabilidad, ¿no? Bueno, recordemos el reciente conflicto en Siria, ¿no? En Siria, y digamos todo lo que ha conllevado a la movilización o la migración siria en Europa, por ejemplo, ¿no? A tal punto que han tenido que ya poner freno, ¿no? Aunque esta migración todavía continúa, ya no en el volumen de años anteriores, pero justamente, ¿no? También muchos intelectuales, muchas personas migraron, ¿no? Migraron producto de estas guerras, y entre ellos muchos intelectuales, ¿no? Intelectuales, muchos psicólogos, muchos psiquiatras, ¿no? Y que justamente van a traer esa problemática del conflicto bélico, de las consecuencias de tener, ¿no? Algunos afirman, bueno, Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, ¿no? Entonces, y bueno, si uno ve las cifras, es espantoso, ¿no? Digamos, y la destrucción, la pérdida de vidas, y todas las heridas, tanto físicas como psicológicas, que deja pues un conflicto de las dimensiones que fue tanto la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y mucho más aún todavía en la Segunda Guerra Mundial, con gobiernos que tenían prácticas abiertamente autoritarias, abiertamente también, digamos, castigadores de cualquier oposición a dichos gobiernos, y una de ellas es, por ejemplo, el nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo nazi fue una ideología de corte popular, ¿no? Que buscaba, digamos, volver a renacer al imperio alemán, ¿no? Al imperio alemán. Es decir, volver a las fronteras que tuvieron en la Primera Guerra Mundial, e inclusive constituirse como la potencia hegemónica a escala mundial, ¿no? Y con un mensaje fuertemente racista, sobre todo con la población judía, y contra todos aquellos que, digamos, de alguna u otra forma, no profesaban, ¿no? No profesaban su ideología, ¿no? Su ideología política. Entonces, eso va a generar, digamos, una suerte de, digamos, de diáspora, ¿no? Cuando se habla de diáspora, se habla de que la gente empieza, pues, a salir en cantidad de un país, ¿no? Y se refugia en otros países, ¿no? Y bueno, muchos de estos intelectuales críticos al nazismo, críticos de la guerra, pensadores que estaban también, digamos, reflexionando sobre las consecuencias de la destrucción humana, ¿no? De la destrucción del hombre por el hombre, obviamente no tienen las condiciones para seguir en su país, ¿no? Y migran a Estados Unidos, que en ese tiempo ya se constituía como la primera potencia del mundo. Había todo un desarrollo, una bonanza económica, ¿no? Y que definitivamente pues alojó a muchas de estos migrantes, ¿no? Entonces el humanismo o la psicología humanista, si bien tiene pues un origen norteamericano, y ahí podemos ver inclusive el año 61, ¿no? Entonces hace 60 años, ¿no? Hace 60 años surge la psicología humanista, ¿no? Pero, reitero, es ya también producto de todo un conjunto de aportes, análisis, sistematizaciones que ya se dieron en décadas anteriores, ¿no? Entonces el humanismo está en contra, ¿no? Estamos hablando del humanismo en psicología, ¿no? Ya hemos dicho que el humanismo, ya que hemos visto en siglos anteriores, tiene otro cariz, ¿no? Persigue otra cosa. En cambio, un elemento que también cuestiona bastante el humanismo
es justamente cómo el ser humano, a través del trabajo, no logra hallar, digamos, su pleno desarrollo, ¿no? Más bien el trabajo está siendo causa y motivo para lo que es alienación, ¿no? Es decir, el trabajador no se siente, ¿no?, un productor, no se siente que lo que produce y lo que recibe como remuneración frente a lo que produce le permite desarrollar plenamente sus capacidades, ¿no? Más bien es obligado a largas horas de trabajo, a veces en condiciones laborales bastante penosas. Entonces, un elemento es que, a pesar que está habiendo desarrollo, está habiendo ciencia y tecnología, pero en muchas partes del mundo se está viendo que todavía el trabajo no permite la realización humana, ¿no? Otro elemento que también el humanismo critica fuertemente es la psicología conductista, ¿no? La psicología conductista. Y uno de los elementos cruciales de la crítica es justamente de emparentar la psique humana con la psique animal, ¿no? Y no ver, digamos, la tremenda diferencia, las diferencias cualitativas abismales que hay entre la psicología animal y la psicología humana, ¿no? Y creer que todo se arregla simplemente con arreglos ambientales o con refuerzos, y no ver que el ser humano es mucho más complejo que recibir un reforzador o que recibir una determinada estimulación, ¿no? Entonces, ese elemento también lo cuestiona fuertemente el conductismo, ¿no? Y asimismo también cuestiona al psicoanálisis, ¿no? Porque, digamos, conllevaba, sobre todo el humanismo está viendo un psicoanálisis que a la fecha ya ha cambiado, se ha renovado, ¿no? Hay otra mirada al psicoanálisis, pero el psicoanálisis que ve el humanismo es un psicoanálisis que todavía ata a la persona a su pasado, ata a la persona a su inconsciente, lo ve como un elemento ya muy determinado por las cuestiones sexuales infantiles, por las represiones, y de repente no hay una especie de optimismo o de creencia que el ser humano puede superar esos traumas del pasado y por lo tanto elegir tener una vida mucho más, de mucho más realización, de mucho más desarrollo en el plano personal y social, ¿no? Entonces el humanismo es esta opción que surge, ¿no?, en la psicología, ¿no? Y también humanismo en defensa de que hay que rehumanizar la ciencia, es decir, la ciencia no puede ser solamente condiciones controladas, el ser humano no es pues un animal de laboratorio, el ser humano tiene una subjetividad, una conciencia muy profunda que obliga necesariamente que la ciencia oriente su trabajo de otra manera, de otra forma, ¿no? ¿No? Y por lo tanto, considerando pues los aspectos de valores, las intenciones, las motivaciones, los aspectos conscientes, ¿no? Y también superar las limitaciones de los conductistas y sobre todo de los psicoanalistas ortodoxos y constituirse con lo que se ha llamado como la tercera fuerza, ¿no? Es decir, la primera fuerza es el psicoanálisis, la segunda fuerza el conductismo y la tercera fuerza sería pues el humanismo, ¿no? Un enfoque que ya, digamos, trata de ver al ser humano en su subjetividad, trata de ver al ser humano en toda su integralidad, ¿no? Y sobre todo trata de ver la capacidad
de transformación que el ser humano puede tener de su propia existencia, ¿no? Y también con el humanismo se inaugura pues una nueva perspectiva de la psicología, ¿no? Se renuevan muchos enfoques, muchas miradas, sobre todo en el plano de la psicoterapia, ¿no? Es donde más de repente el plano de la consejería, la psicoterapia, es donde más ha apuntalado, digamos, el enfoque humanista, ¿no? El enfoque humanista. Y obviamente en defensa pues de la globalidad individual, ¿no? Y por lo tanto, viendo los aspectos de libertad, creatividad, responsabilidad, conocimiento, ¿no? Como todo una totalidad que da cuenta de un individuo complejo y por lo tanto no un individuo simple como quiere verlo el conductismo, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto se establecen algunos principios, ¿no? Que digamos ya son base para esta psicología humanista, como por ejemplo el hombre como tal sobrepasa la suma de sus partes. El hombre debe ser considerado como algo más que un resultado de la adición de varias partes y funciones, ¿no? Es decir, el hombre es una totalidad organizada, ¿no? Una totalidad sistémica, podríamos decir, ¿no? También el hombre lleva a cabo su existencia en un contexto humano. Su naturaleza se expresa en su relación con los otros seres humanos. Es importante también comprender, digamos, el vínculo como un vínculo desarrollador de la humanidad, ¿no? El hombre es un ser consciente y por lo tanto esa conciencia es una cualidad esencial de su ser. No es una cuestión, no es una caja negra, sino es una cualidad que debe ser abordada por la psicología, obviamente de forma sistemática, de forma racional, metódica, pero no puede ser soslayada del estudio psicológico, ¿no? También el hombre tiene capacidad de elección, la conciencia hace al hombre no mero espectador, sino partícipe de sus experiencias, y por lo tanto, esto obviamente tiene que ver también con el tema de la libertad. El hombre, digamos, es un ser libre y tiene la capacidad de elegir, ¿no? Y mucho de su vida depende justamente de cómo fortalezca y desarrolle su capacidad de toma de decisiones, su capacidad de elección. Y eso es un elemento que apuntala fuertemente el humanismo, ¿no? Cómo enseñar, porque es un aprendizaje, no es algo con la cual se viene nacido, sino se aprende a tomar decisiones. Y se aprende a tomar decisiones sobre la base de éxitos, pero también sobre la base de fracasos. Y por lo tanto, los fracasos son asumidos como fracasos de seres humanos, fracasos que también son motivo para poder establecer aprendizajes, para fortalecer la toma de conciencia y buscar otras soluciones, ¿no? Y también el hombre es intencional, ¿no? Tiene también, es decir, su vida tiene un sentido, tiene una dirección, tiene un norte hacia dónde va, y ese es un elemento también importante considerar dentro del trabajo de orientación y psicoterapia que se hace con el ser humano, ¿no? Y bueno, hay bases conceptuales, ¿no? De esta psicología humanista. Algunos hablan del humanismo naturalista, uno de ellos es Rogers, ¿no? En la cual él plantea que en todo organismo, a cualquier nivel, existe un flujo subyacente hacia la realización constructiva de sus posibilidades inherentes, ¿no? Es algo así como que el ser humano, ya en su propia, digamos, condición, no solamente psíquica, sino hasta biológica, siempre busca la realización de su potencial, ¿no? Eso es lo que más o menos nos quiere decir Rogers, ¿no? También hay un humanismo axiológico, es un humanismo orientado hacia los valores,
un humanismo también orientado hacia la trascendencia, es decir, es cierto, ¿no? Vivimos un presente, hemos vivido un pasado, estamos por vivir un futuro, pero un elemento clave es también ver que todo ser humano no solamente quiere quedarse atado al presente, ¿no? Quiere trascender de varias formas, ¿no? De varias maneras. Algunos quieren trascender con sus hijos, con sus hijas, algunos quieren trascender, perdón, con de repente un servicio a la comunidad a través de su profesión, algunos quieren trascender de repente ya en el plano espiritual, ¿no? Y hay varias formas, ¿no? Y hay que considerar esa condición que el ser humano busca, ¿no? De trascender, de ir más allá. También un humanismo no dialéctico, si bien dice el ambiente no le infunde potencialidades ni capacidades, sino que en forma embrionaria ya las posee. La creatividad, espontaneidad, conciencia de sí, autenticidad, interés por lo demás y anhelo de la verdad son potencialidades pertenecientes a su condición de miembro de la especie. Esto, por ejemplo, ya Maslow lo está diciendo, ¿no? Obviamente que es discutible, porque él está planteando que ya estos elementos, estas cualidades que son cualidades humanas, ya son propias de la especie, pero también sabemos que ya desde otras ópticas, sabemos que esas cualidades se van formando en el vínculo con nosotros, ¿no? Entonces ahí obviamente sí hay pues mucho que discutir en esta visión que Maslow puede tener sobre estas cualidades humanas que ya pareciera que fueran ya inherentes o biológicamente inherentes al ser humano, ¿no? Y también el humanismo, como método de estudio, distinguir entre el método analítico reductivo y el holístico, ¿no? Y por lo tanto, hay que ir al método holístico, al método de captar la totalidad, la integralidad del ser humano, y no solamente pues el nivel parcial o pasivo que pueda tener, ¿no? Y bueno, uno de los representantes de este humanismo es justamente Abraham Maslow, quien plantea la famosa jerarquía de necesidades, y en la cual inclusive él, ¿no? Tuvo inicialmente una formación conductista, fue asesor o asistente, como dice ahí, de Sondheim, que es un psicólogo que también desde el lado funcionalista da algunos cimientos al conductismo, especialmente el conductismo de Skinner, y Harlow, ¿no? Larry Harlow, ¿no? Que hacía su experimento sobre lo que es el, digamos, el apego, ¿no? Estas formas de cómo los animales, de repente, en condiciones se apegaban a figuras o muñecos con felpa, ¿no? Con felpa, ¿no? Pero su obra se focalizó en el estudio de la motivación humana, ¿no? Que la definió como dirigida u orientada hacia el desarrollo personal, la autorrealización y no exclusivamente fundamentada en la satisfacción de las necesidades primarias, ¿no? Y planteaba que cuanto más necesidades se satisfagan, mayor será el grado de salud y estabilidad de la persona. La insatisfacción de estas necesidades es la que puede generar las psicopatologías, ¿no? La psicopatología. Y acá tenemos, ¿no? La famosa pirámide de Maslow, muy, digamos, usada en psicología clínica, en psicología educativa, en psicología organizacional, porque más o menos nos da un esquema, ¿no? Un esquema nos da una especie de fundamento de las motivaciones, ¿no? Y las motivaciones pues se dan en todo campo, ¿no? En el campo educativo, en el campo organizacional, en el campo clínico, ¿no? Entonces eso involucra, como dice Maslow, partir primero de las necesidades más básicas, ¿no? Y las más básicas son las fisiológicas y las de seguridad, ¿no? Y por lo tanto, una persona tiene que establecer
y tiene que hacer acciones para que, digamos, pueda satisfacer esas necesidades básicas. Luego de ello, ya puede avanzar hacia necesidades un poquito más complejas, como la de pertenencia, ¿no? Y de estima, y llegar, digamos, al máximo nivel de satisfacción de necesidad. Y ese máximo nivel es lo que le llama la autorrealización, ¿no? La autorrealización. Es decir, cuando ya la persona tiene plena conciencia que tiene un pleno desarrollo de todas sus capacidades y potencialidades, ¿no? Ahí hablamos de autorrealización, ¿no? Autorrealización. Ahora, entonces, eso es un elemento que, digamos, nos da más como una teoría de la motivación, porque es una teoría de la motivación, y que se aplica hasta ahora, ¿no? En varios contextos clínicos, educativos u organizacionales, ¿no? Entonces, este elemento, ¿no? Ya configura esta pirámide, y habría que también entenderlo, ¿no? Como se dice, entender el contexto en el cual desarrolla la teoría de la motivación planteada por Maslow, ¿no? Obviamente, en un contexto en el cual se puede hablar, ¿no? De 1945, ¿no? De 1945, que es ya la culminación de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos 1975. ¿Cuántos años son hasta ahí? ¿Cuántos años? A este periodo se le ha llamado la Edad de Oro, ¿no? A este periodo, 1945 a 1975, ¿no? 30 años, fíjese, 30 años, se le llamó la Edad de Oro, ¿por qué? Y sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Porque los Estados Unidos alcanza a construir una sociedad donde hay una mayor distribución de bienestar, ¿no? De bienestar. Y por lo tanto es normal que, por ejemplo, un obrero norteamericano tenga su casa propia con todas las comodidades, que tenga su auto, que tenga pensión, jubilación, que tenga asegurado la salud, y que sus hijos vayan a las universidades, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, logra los Estados Unidos, ¿no? O lo que se ha llamado también a denominar como el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar. Entonces, cuando Maslow está construyendo su teoría de la motivación, lo está construyendo en este contexto. En este contexto. ¿Correcto? En este contexto. Ahora, eso no supone que una sociedad como lo que es Estados Unidos, una sociedad capitalista, digamos, siempre haya, bueno, lo que se llama la competencia, ¿no? La competencia. Ahora, todos, por ejemplo, los intelectuales norteamericanos podrán ser premios Nobel. ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos podrán ser premios Nobel? Ahí está. Entonces, ese es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Que Maslow
está, digamos, en un periodo, construyendo una teoría de la motivación, en un periodo de estabilidad, de crecimiento de los Estados Unidos, ¿no? A pesar que también había conflictos, ¿no? Recordemos la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes, ¿no? Que fue también muy fuerte, sobre todo en la década del 60, ¿no? Pero aún así, se encuentra o se habla del famoso sueño americano, ¿no? El sueño americano, ¿no? De poder al menos tener la posibilidad de que si tú trabajas duro, puedes tener, digamos, comodidades, ¿no? Entonces, obviamente, Maslow ha construido una teoría para un ámbito más norteamericano, donde la cual, por ejemplo, ya el Estado te está garantizando al menos estas dos necesidades, ¿no? La necesidad de seguridad y la necesidad fisiológica, ¿no? Te está garantizando, ¿no? Y por lo tanto, bueno, educación gratuita, ¿no? Inclusive hasta con alimentación, ¿no? Con alimentación. Entonces ya, digamos, si tú tienes una educación gratuita, ya no tienes que gastar de tu remuneración para pagar otra educación, ¿no? ¿No? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces, y eso conlleva también ya a otro nivel. Pero el mismo Maslow también planteó, ¿no? Los que alcanzan su máximo potencial no son todos, son pocos. Solamente algunos podrán alcanzar su máximo potencial. Por un lado, ¿por qué? Porque también, digamos, vivimos en una sociedad altamente competitiva, ¿no? Altamente competitiva. También, digamos, las oportunidades no son para todos, eso también hay que admitir, ¿no? No son para todos. Y eso ya genera restricciones, ¿no? Restricciones. Pero, digamos, en términos generales, Maslow planteó de esa forma, pues, esta teoría, ¿no? Entonces, ese es Maslow, ¿no? ¿No? Con su teoría de la motivación, ¿no? Motivación.